Señor juez. Señor juez, yo en primer término quería agradecerle que haya convocado audiencia para esto, para que esto termine en soy yo, porque siempre fue él. Siempre fue él. Hace un tiempo, en un juicio oral que se declaró nulo también por una sentencia del Tribunal Constitucional, dije que el señor fiscal no iba a volver en el tiempo y no ha podido volver en el tiempo porque nadie puede volver en el tiempo. Y hoy día, en el acto más absoluto de la demostración de lo que fue siempre este caso, en vez de plantearnos argumentos jurídicos, nos dice, ¿es usted o soy yo? No, señor juez, así no funciona un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho funciona cuando se acatan las decisiones del Tribunal Constitucional. Un Estado de Derecho funciona cuando la Constitución se respeta. Un Estado de Derecho funciona cuando se aplican leyes penales que han sido incluidas en el ordenamiento jurídico antes del hecho de la imputación. Yo le agradezco profundamente a la Procuradora que haya hecho un extraordinario desarrollo del financiamiento ilegal de partidos, porque efectivamente ha leído un apartado sobre el financiamiento ilegal de partidos que no estaba vigente en el momento del 2016 y el 2011 en el que nace la imputación. Y eso, por eso lo dije en la audiencia de un juicio oral que se ha declarado nulo, es la cuestión central de este caso. La cuestión central de este caso es que en el sistema jurídico procesal nuestro, el principio de iura nobis curia no permite que los fiscales decidan la calificación jurídica, sino son los jueces. Y lo que no se está diciendo, y hay que decirlo, porque hay que tener, yo no sé si valor, vehemencia o irresponsabilidad para decir que el Tribunal Constitucional es prevaricador, lo que no se está diciendo es que el Tribunal entiende perfectamente lo que yo estoy sosteniendo, que el principio acusatorio se genera en función de los hechos y no en función del derecho, que el derecho lo dictan los tribunales de justicia y que si uno a un león le llama león, algo que es ratón, tiene bigotes de ratón, oreja de ratón y cola de ratón, sigue siendo un león. Bajo esa perspectiva está absolutamente claro que no hay un dato falso en la sentencia del Tribunal Constitucional, sino que el Tribunal Constitucional entra a valorar el relato, y ese relato fue siempre una receptación y fue siempre un financiamiento ilegal de partidos. Y el Tribunal Constitucional, si no quién otro, es el competente para decirle a la sociedad y a los estamentos de la sociedad y a los tribunales de justicia que corrijan la aplicación retroactiva de la ley penal, porque nuestro sistema constitucional no permite la aplicación retroactiva de la ley penal. Y bajo esta perspectiva, en realidad las mentiras no las dice el Tribunal Constitucional, se dicen acá, porque un dato fundamental es que la Corte Suprema nunca ha dicho que no haya que identificar el origen delictivo del dinero. No ha dicho nunca eso, lo siguen repitiendo. Nunca ha dicho que no hay que identificar el hecho particular que identifique el origen delictivo del dinero. Lo que ha dicho es que en determinadas circunstancias excepcionales, donde hay una conducta constitutiva y plural de actos, no hay que identificar el momento exacto o la individualización específica de un acto, como puede suceder, por ejemplo, en un caso de narcotráfico. Pero nunca ha dicho que no hay que identificar el origen delictivo del dinero o el delito previo o las características del delito previo o cómo se sucedió. Ha citado la Procuradora algunos argumentos adicionales de la sentencia, que yo otra vez agradezco que los haya citado, porque son fundamentales para comprender el caso. En el caso del señor Klimper, señor juez, al señor Klimper se le imputa, efectivamente, haber recibido dinero de Dionisio Romero Pauletti. Dionisio Romero Pauletti nunca, jamás fue imputado por ningún delito fuente, ni considerado, en el caso, como lavador de activos. Al señor Klimper se le imputa supuestamente haber trasladado dinero a 2 medios de comunicación. Ninguno de esos medios de comunicación fue imputado nunca por el delito de lavado de activos.
¿Y qué es lo que le dice la Procuraduría y la Fiscalía? Le dice, hay varias fases del delito de lavado de activos. Claro, yo puedo participar en una fase, pero todas las fases se tienen que generar y consolidar para que el delito se funcione. Lo que dice el derecho penal es que estando tú en un lugar de la cadena, puedes ser imputado por el delito, pero la cadena se tiene que cumplir. Y resulta que ese dinero se utilizó para pagar una deuda que sí existía y que fue contabilizada. ¿Eso es un delito de lavado de activos? No. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Que no lo es. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Que no imputaron receptación. Porque calificaron mal, porque siempre fue receptación. Porque lo único que han imputado es la recepción. Y porque no han podido demostrar bajo ningún contexto cómo hacen para retroceder en el tiempo y aplicar el financiamiento ilegal de partidos en una época que el financiamiento ilegal de partidos no era delito. Señor juez, me queda claro que el fiscal ni siquiera se opone a la extensión, porque es evidente y sabe que en este caso 2 sentencias constitucionales han sido extendidas por el Tribunal de Primera Instancia, por el Tribunal Juzgador y por la Sala Superior. El caso Oré y precisamente el caso Klimper. Lo que tengo que pedir por un manifiesto de derecho de igualdad ante la ley es que si la sentencia del señor Klimper se les extendió a los demás, la sentencia de la señora Keiko se le extienda al señor Klimper. Porque la igualdad ante la ley es una premisa que esta sala ha utilizado para no proseguir procesos innecesarios donde se persigue a personas por razones que tienen que ver con el poder y que no tienen que ver con la aplicación de la ley penal. Yo solamente quería acabar con algo. La extensión tiene que ver con 2 datos fundamentales. El primero, a igual razón, igual derecho, esto ya se ha dicho. Y el segundo, otro principio fundamental que también cita la sentencia del Tribunal Constitucional, que es el plazo razonable. Señor juez, yo quiero acabar diciendo algo. El señor Efraín Goldberg ya falleció. Estaba en este caso. Y ya falleció. Y no va a poder escuchar el archivo definitivo de un proceso penal que nunca debió existir. Porque en este proceso penal se ha perseguido una conducta que, en palabras del Tribunal Constitucional, no la Procuraduría Pública, el Tribunal Constitucional, el acto que describe la imputación no constituye delito. Y esto, señor juez, con todo respeto, en el marco del plazo razonable de las decisiones judiciales, lo venimos diciendo nosotros hace 6 años. Crónica de una muerte anunciada es esto. Y lo que corresponde es sobreseer y archivar definitivamente un caso, porque las cuestiones constitucionales y los derechos constitucionales, gracias a Dios, no los dicta soy yo, los dicta usted, el Poder Judicial y aquellos jueces que tienen que acatar las decisiones del Tribunal Constitucional, porque eso es lo que corresponde a un Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias a usted. Defensa de Tarazona, Martínez de Cortés. Le escuchamos, doctora. Tiene 10 minutos.